Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos estar reunidos, o nos podemos reunir, ¿verdad?, por este medio, este día de discipulado de doctrina básica. Amén, para seguir aprendiendo del Señor. Así que recibo un fuerte saludo desde aquí, desde Misión Cristiana Judá, Texas, en esplendor. Amén. Es una bendición que una vez más usted nos pueda acompañar, ¿verdad? Así que, qué bendición. También a los hermanos de la congregación, pues, pero también quería saludar a los hermanos que siempre nos acompañan. Espero que el Señor los guarde, los bendiga, a aquellos que estén necesitados, que el Señor les provea. Este día quiero compartir con ustedes el tema, el equilibrio cristiano. Es un tema muy importante para el creyente, para todos. ¿Por qué? Porque el equilibrio cristiano ayuda a tener ese equilibrio entre aquellos que tienen conocimiento y aquellos que tal vez están empezando, o aquellos que no tienen conocimiento. Y esto es un sinónimo, el equilibrio es un sinónimo de madurez. Así que yo quiero pedirle que por favor me acompañe a Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1, para que podamos leer nuestro texto áureo, nuestro texto para empezar, y de ahí desarrollar el tema. Romanos 14, 1. Recuerde que este día, que es un discipulado de doctrina básica, yo siempre hago la recomendación: tenga su Biblia y un cuaderno para anotar, para llevar apuntes, para si tiene duda, para volver a leer, etc. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Que sea por medio de tu Espíritu que venga esa revelación que necesitamos para crecer, para dar frutos, para poder ser maestros también de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera, Señor, distraer el desarrollo de tu enseñanza, Señor, tanto aquí como en la casa o en el hogar o en el lugar donde estén mis hermanos. Amén y amén. Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra es la única verdad. Ella sola se sostiene, ella sola se mantiene. Han pasado años, siglos y décadas, y no es necesario nosotros salir allá con decir: yo interpreto más que los demás, yo tengo mayor conocimiento. No, no es eso. Dice: recibid al débil en la fe, aquel que tal vez no tiene el conocimiento que probablemente usted ya tiene, tal vez ha sido probablemente mal enseñado, razona la palabra de una manera humana, no por medio del Espíritu. Y dice: para no contender sobre opiniones. Opiniones, todos tenemos opiniones. Pero la verdad es una, y esa es del Señor. Y Él es el que tiene que traer ese conocimiento a nuestra vida. Una vez escuchaba a alguien y decía: mire, usted tiene su opinión, yo tengo mi opinión, pero una cosa es que la verdad es única. Amén. La verdad es única. Entonces, esto es más que todo, este llamado es para aquellos que consideramos, que nosotros nos consideramos que tenemos tal vez un conocimiento de la palabra. Muchos nos consideramos que tenemos años, muchos nos consideramos maduros. Entonces el apóstol Pablo, por medio de su palabra, o que es inspirada por el Señor, nos dice: bueno, si tú crees que tienes conocimiento y tú crees que tienes madurez, entonces recibid al débil. Deme un segundo.
Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hemos visto que para la iglesia, es decir, su cuerpo, el Señor exige consagración. Fíjese, lo hemos estudiado, lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, con respecto, bueno, estudiamos la parte de Romanos, hemos visto también, ahorita que hemos estado estudiando el alma, la administración al alma, el Señor exige consagración. Y la consagración se obtiene cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre. Eso está en Romanos 12. Al despojarnos del viejo hombre, dice su palabra que debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestirnos del Señor Jesucristo? Bueno, es poner por obra las enseñanzas prácticas escritas en la Biblia. Eso está en Romanos 3, Romanos capítulo 3. Y fíjese que esto, y entonces el Señor nos llama al equilibrio. No vamos a encontrar directamente en la Biblia una parte que diga, que hable específicamente del equilibrio. No, no lo vamos a encontrar. Pero este equilibrio se alcanza cuando aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es el capítulo 14 de Romanos. Como tal, no vamos a encontrar aquello que dice, tened un equilibrio así directamente, no. Pero cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, encontramos un equilibrio. En otras palabras encontramos madurez. Por eso dice, recibid al débil en la fe, escúchalo. Usted es una persona madura, escúchelo. Y tal vez hace de una manera esto, aquello, escúchelo, dele un consejo. No lo quiere recibir. Dice, no contienda en opiniones. La palabra no es para contender. Lo dice también el Señor, si no estoy mal, en 1 Corintios 11, ¿verdad? No es para contender. Entonces, como decía hace un momento, el equilibrio cristiano se alcanza únicamente con la guianza del Espíritu Santo. Pero mientras usted y yo llegamos a esa madurez, no sé si usted ya llegó, yo no, estoy en proceso. Cada día yo le digo, Señor, ayúdame a alcanzar madurez. Sí, no soy el mismo de hace 5 o 10 años, claro, pero todavía la obra no está completa. Entonces, mientras llegamos a esa madurez, debemos de analizar algunas instrucciones que el Espíritu Santo nos da internamente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si usted tiene al Espíritu Santo, yo espero que sí, entonces el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Él es el que nos dará el equilibrio, Él es el que nos dará la madurez que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos de saber? Bueno, primero debemos de saber que la palabra escrita nos lleva a hacer ciertas cosas y otras no. Nos lleva a hacer ciertas cosas. ¿Qué dije al principio? Que hay una exigencia del Señor en que nos consagremos. Y esto es que nos guardemos. La palabra nos lleva a que no hagamos ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como pecar, como tener envidia, como despreciar a nuestros hermanos, como ser pacientes. Es decir, nos lleva a ser pacientes y nos dice que no seamos impacientes, que no veamos, que no nos enrolemos en las cosas de este mundo, que no sigamos la corriente de este mundo. Nos lleva a hacer ciertas cosas, a que, bueno, ofrendamos, diezmemos, ayudemos a los demás. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Amén. Está escrito en ella. Y otras cosas no. Pero, ojo, por favor póngame atención a lo que voy a decir en este momento. Lo que no está escrito, si no está en la palabra, amén, si no está en la palabra, no
puede obligarse a alguien que se haga o no se haga. Si no está escrito en la palabra, no puede obligarse. ¿Por qué? Porque esta es obra del Espíritu Santo. Si algo no está escrito, usted no está obligado a hacerlo. O si no está escrito en la palabra, usted no está obligado también a hacer algo que le digan que haga. Así de claro es la palabra. Amén. Así de claro es la palabra. Yo he escuchado a alguien que mire, lastimosamente cuando la gente no tiene un fundamento bíblico, cuando no ha sido instruido de la manera correcta, porque eso se ve en las iglesias. Hay iglesias en las cuales se han valido, se han aprovechado y del poco conocimiento de muchas personas, y a los que tienen lo siguen manteniendo en esa manera para seguirse aprovechando. Sí, lo han hecho. Porque no me interesa el mundo, me interesa usted que es creyente. Tenga cuidado porque usted no tiene conocimiento. Un día le pueden decir algo, como le han dicho a mucha gente. Me recuerdo que en una ocasión a alguien le dijeron, dice el Señor, que tiene que vender, que tiene que entregarme su casa, o que tiene que vender tal propiedad, o que tiene que hacer tal cosa. ¿En la palabra está escrito eso? ¿Que debemos de vender las propiedades que tenemos para dársela a alguien? No. En la palabra está escrito, en cuestión de dinero, las ofrendas, los diezmos, las limosnas, etcétera. Pero aquello que está escrito en la palabra, fuera de eso, no. A mucha gente la han engañado. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? En sus vidas no hay un equilibrio cristiano. No hay un equilibrio. Entonces, tenemos que desear aprender más del Señor para no ser engañados. No cualquiera que dice, Señor, Señor, dice él, ¿verdad? Es hijo mío. Entonces, por esta razón, o por estas razones, el Señor no obliga a nadie a hacer lo que no está prohibido por la palabra. Y la palabra es bien clara. Para toda situación encontramos respuesta del Señor. Pero no, el Señor no obliga a nadie a hacer lo que no está prohibido por la palabra. Entonces, puesto que estamos en desarrollo y a causa de nuestra inmadurez, pareciera que hay cosas dudosas, donde dice, recibid al débil en la fe para no contender sobre opiniones. Entonces, en donde la iglesia, amén, la iglesia no tiene autoridad porque no se le da la palabra escrita. Hay ciertas cosas que no. Pero en este caso, el equilibrio cristiano se encuentra en lo que dijo Pablo en Romanos, ahí 14:22. Romanos 14:22. ¿Tienes tu fe? Oiga, mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Tienes tu fe? Entonces, tú quieres hacer algo, no obligues a alguien que lo haga. Yo quiero hacer algo y no está escrito en la palabra. En ningún momento la palabra le prohíbe que usted haga algo. ¿Le prohíbe? No. Pero el equilibrio cristiano nos lleva a esto. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y oiga, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena en aquello que dijo, voy a hacerlo, pero no está en la palabra. Cierta ocasión escuché yo a alguien
que dijo, voy a hacer un ayuno de 40 días y de 40 noches. Y la pregunta fue, ¿por qué lo va a hacer? Ah, porque está en la palabra. ¿Cómo así? Sí, el Señor ayunó 40 días y... No, oiga, sí, ahí está. ¿Y en qué momento de la palabra me obliga a hacerlo? Los 40 días, ayunar no. ¿En qué parte encuentro yo que ayunar es una obligación? No, ayunar no es una obligación, ayunar es voluntario. ¿Usted quiere ayunar? Ayune. Usted tiene la capacidad de ayunar durante 7 días. Nadie le prohíbe nada. Pero si usted ayuna, usted dice voy a hacer un ayuno de 7 días y al tercer día ya no aguanta, se está muriendo o se enferma, oiga, ¿tienes tu fe? ¿Tiene usted fe para ayunar una semana? Tenla para contigo delante de Dios. Es decir, es decisión personal, pero usted no puede obligar a nadie a que haga eso que usted quiere hacer. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado aquel que pudo aguantar los 7 días y no hubo ningún problema. En algunas ocasiones, y lo digo con mucho respeto, he escuchado en iglesias donde dicen, vamos a hacer 21 días de ayuno y de oración. Oiga, 21 días, oiga, yo no estoy diciendo que esté malo y que no tenga fe, no, pero es muy, muy complicado. 21 días de ayuno. Y yo le pregunté a alguien, ¿y por qué el pastor tomó esa decisión? Y de verdad, lo digo con mucho respeto, no me estoy burlando. Y me dijo alguien, es que una hermana o un hermano, no me recuerdo, se levantó en la congregación y dijo, pastor, el Señor me dice a mí que tenemos que ayunar 21 días. Y entonces vino el pastor y dijo, entonces amén, todos tenemos que ayunar, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que eso es demostrar la vida espiritual. ¿Qué quiero decirle con esto? Ahí miraba yo a la gente que con dolores de cabeza, que se sentían mal, que no aguantaban. El ayuno es, esto no es el tema, no es el ayuno el tema. Pero el ayuno es la figura de menguar. Nosotros menguamos con nuestro cuerpo, no lo alimentamos, ¿verdad? No lo alimentamos, pero es figura de no alimentar los deseos de la carne, es decir, es abstenernos de darle placer a nuestra alma. Pero usted puede ayunar y estar discutiendo, peleando con su familia. No, entonces se volvió una aguantada de hambre. Le estoy poniendo un ejemplo para que podamos entender, pues, que si algo no está escrito, usted no está obligado a hacerlo. Y aún cuando está escrito, mire, usted tiene la libertad de hacer o no hacer algo que quiera. ¿Por qué? Porque al final el que bendice es el Señor y también el que corrige es el Señor. Entonces, a continuación veremos algunas enseñanzas prácticas internas para la iglesia, las cuales nos ayudarán a alcanzar este equilibrio cristiano. Amén. Como primer punto que vamos a desarrollar es el criterio del cristiano. Romanos 14, del 1 al 5. Romanos 14, del 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Oiga, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, a medida que el cristiano se va desarrollando, va alcanzando criterio o cierto criterio que el Espíritu Santo de Dios le enseña para poder caminar en este mundo. Amén. Porque vamos a encontrar, primero, diferentes opiniones. Vamos a encontrar diferentes opiniones. Mire, he escuchado de muchas cosas, diferentes opiniones. Primero, hay gente que cree o no cree, póngale, voy a empezar por de lo material a lo espiritual. He encontrado gente que me dice, yo no creo en el diezmo. Está bien, no hay ningún problema. Mire, para mí, la mujer no debe de ocupar velo porque la Biblia lo dice. Está bien. Mire, yo no creo en los dones espirituales. Yo no creo en los dones espirituales. Está bien. ¿Yo qué le puedo decir? ¿Me voy a poner a contender? ¿A pelear? No. Mire, yo creo que solo hay predestinados. Y esa división entre iglesia y reino, eso es mentira, eso no es así. Entonces, ok, está bien. Diferentes opiniones. En este caso, debemos de ser amplios, no discutidores. No debemos discutir. Dice el versículo 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que no come, no juzgue el que no come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Yo no hago tal cosa. Bueno, hermano, no lo haga. No vamos a discutir o a pelear. Amén. Una cosa es que ¿cómo se llama? Que, un ejemplo, que no se guardara el decoro, que no se hiciera tal cosa, etcétera. No, mire, mire, aquí está en la palabra y como está en la palabra, lo vamos a cumplir. Pero si alguien, un ejemplo, si alguien es un servidor de la iglesia y no quiere acatar algo, no quiere hacer algo, que hay una base, porque no se le puede exigir. Es más, mire, hasta el servidor es voluntario. Ningún servicio debe de ser por obligación, debe de ser por amor. Y esto me recuerdo a el que come, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbre. Me recuerdo de una ocasión, hace muchos años, estaba en mi país, y fuimos a comer pupusa, que es el plato típico de mi país. Entonces íbamos a ir a comer pupusas. Y entonces las pupusas son de queso, de frijol con queso, y las revueltas llevan chicharrón. Me acuerdo que una vez estaba en este lugar con una persona y empezó a decir que cómo era posible de aquellos que comían cerdo y que no deberían de comer cerdo, porque la palabra dice que no había de comer cerdo, y empezó a decirme un montón de cosas, y que él solo comía de queso o de frijol con queso. Entonces empezó ahí, porque él sabía que yo comía revueltas, y entonces yo estaba escuchándolo. Y yo, ok, sí, tienes razón, no, sí, tienes razón. Cuando llegó la persona a pedir la orden, bueno, ¿cuántas van a querer? Yo le digo, 3 revueltas, de las que llevan cerdo. Yo lo escuché a él, no discutí con él, no le dije yo a él que él se creía más espiritual, yo le empecé a decir, tú te crees más espiritual porque no comes. No,
y seguí platicando. No sé si a él, como había cierta confianza, yo me las comí enfrente de él. Punto. Estábamos en un lugar público, no estaba en su casa, no había llegado a ofenderlo. Me explico, porque también hay que tener un balance. Si hay alguien que no le gusta tal cosa, usted no va a llegar a su casa a provocarlo, pues. No, hay que ser sensatos. Entonces, miren, debemos de ser amplios, no discutidores, porque la palabra no nos lleva. Y muchas veces se discuten, y déjeme ocupar esta palabra, se discuten por tonterías, no por cosas puntuales, no por aquello que vale. Mire, muchas veces discutimos por comer o no comer cerdo. Sí, por eso nos discutimos, pero no le ponemos importancia que debemos de vivir unas vidas consagradas, que debemos de hablar sobre el pecado, que el pecado no puede reinar, que si alguien está en la iglesia no puede servir en pecado, que alguien no puede servir estando en concubinato, en unión libre, que la palabra dice que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo hombre. De eso muchas veces nos hacemos el ojo pacho. Bueno, sigamos. ¿Por qué? Porque diferentes opiniones, oportunidades para juzgar. Dice el 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, en ese caso debemos abstenernos, porque dice en ese verso que el que está en pie o cae, para su Señor lo hace. Y usted y yo no somos su Señor. ¿Por qué debemos de abstenernos de juzgar? Porque yo no lo puedo juzgar a usted porque yo no soy su Señor. Por esa razón. Entonces, uno que juzga un día es superior a otro y otro que juzga todos los días son iguales. Entonces, en todo caso, no hay que juzgar nada, sino cada uno cual esté plenamente convencido cuál es su propio sentir. ¿Por qué? Porque si yo estoy equivocado, déjeme ponerlo de esta manera, el que debe de redarguirme, el que debe de llevarme al convencimiento es el Espíritu Santo. Igual con mi hermano o con mi hermana. Si mi hermana está en contra de lo que yo puedo decir, entonces no la voy a juzgar, no tengo que juzgarla. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que juzgarla? Porque yo no soy su Señor, yo no soy el amo. A mí esta persona no me pertenece. Entonces el que lleva al convencimiento es el Señor. ¿Y qué pasaría si el que está equivocado soy yo? Lo que debería de hacer el otro hermano es que el hermano entre en razón, que comprenda, que el Señor le revele, si ese fuera el caso, ¿verdad? Amén. Porque no estoy diciendo que me lo sé todo, hermanos. No. Como dije, estamos madurando. Ahora, segundo punto central. Primero vimos el criterio del cristiano. Hoy, la sujeción del cristiano. Oiga, esto es muy importante. Sí es bíblica la sujeción. Sí es bíblica, hermanos. Pero no debe ser manipulada. Vamos a estudiar más adelante de eso, porque hoy pareciera que cuando se habla de sujeción o estar bajo autoridad, no deberíamos de ser y solo el Señor. Entonces, ¿para qué? El Señor, ¿para qué instituyó pastores? ¿Para que cada quien haga lo que quiere? No nos equivoquemos. Pero bueno, la sujeción del cristiano. Romanos 14, versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come,
porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, el Hijo de Dios debe saber que solo tiene un solo Señor y que a Él debe someterse. Amén. Y que solo a Él debe someterse. ¿Quién? Él, en este caso usted, y sus posesiones, sabiendo cómo lo hace. Amén. El Hijo de Dios debe saber que tiene un solo Señor. Usted tiene un solo Señor. Amén. Y que a Él debe someterse. ¿Por qué? Porque también cuando usted se somete a las autoridades, se somete a Él. Dice, cristianos, someteos a vuestras autoridades. Quiere decir que si yo me someto aún a las autoridades terrenales, me estoy sometiendo al Señor. Entonces, y que usted y sus posesiones también deben someterse sabiendo cómo lo hace, por dos razones. Leíamos en el versículo 8, si vivimos, para Él vivimos. En el versículo 12, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Amén. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, a nadie podemos obligar. Si alguien, un ejemplo, si alguien viene aquí a la iglesia y me dice, hermano, yo quiero servir, ok. Lo primero que yo le digo a la persona siempre es, mire, yo tengo que conocerlo a usted para evitar muchos de estos problemas. Y usted conózcame a mí, conozca el ministerio, conozca lo que yo comparto, lo que yo enseño, para que después no haya un problema. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. Viene alguien y me dice, bueno, voy a cantar. Yo quiero cantar. ¿Sí? Entonces, y si es hombre, viene un día y me dice, quiero venir, voy a venir aparece un día y aparece con los jeans rotos. O de jeans el día domingo para ministrar, con tenis, con la camisa de fuera. Y entonces, antes de que él venga a querer ministrar, yo debo de enseñarle. No, aquí en Misión Cristiana Judá, aquí en Esplendora, para poder servir, se tiene que servir y se tiene que poner ropa no casual, sino que ropa de vestir. Y aquel que quiera tocar, por lo menos corbata. Tal vez saco no, por lo menos corbata. Y si es una hermana y me dice, mire, yo quiero, y entonces aparece, el día que le toca, aparece de pantalones. Y yo le digo, no puede, tiene que venir de falda. Ahora, esto se tiene que platicar antes. Por eso es necesario conocer. Por eso, amén. Y entonces, ¿a qué quiero decir esto? Que a nadie se le puede imponer.
Hay un lineamiento, hay un reglamento. Yo no estoy imponiendo, porque le estoy dando la opción a la persona. Tú quieres servir, entonces de esta manera. Si tú quieres, no le voy a imponer. Ni tampoco le voy a decir, es que el que trae jeans es un pecador, o el que la mujer que viene de... La mujer no debe de ocupar pantalones porque la mujer que ocupa pantalones es una pecadora. No, tampoco. Puede venir al servicio como quiera, decorosamente, ¿verdad? Pero para servir, amén. Hay una sujeción. ¿Por qué? Porque le estamos honrando al Señor. Ahora, dentro de esa sujeción usted debe preguntarse si lo que se le está pidiendo es de acuerdo a algo bueno establecido, o me están pidiendo algo malo. Porque, imagínese, bueno, entonces tenemos que entender esto. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, así que no nos corresponde juzgar a nosotros las situaciones ajenas que no están escritas en la Biblia. Ajenas. Que no están escritos en la Biblia. La palabra dice que debemos de vestirnos con decoro. La palabra también enseña de que cuando los sacerdotes iban a presentarse al Señor, iban de una manera pulcra. Hermanos, iban de una manera pulcra, las vestimentas eran lo mejor, tenían que ir limpias. Y cualquiera me puede decir, es que usted no puede juzgar la apariencia porque Dios juzga lo de adentro. Sí. Pero aquel que se sujeta a Dios, que quiere agradar a Dios, dice, no, sí, voy a dar lo mejor de mí. Más bien, no debemos, o más bien debemos procurar no ser tropiezo al hermano. Fíjese, no debemos de ser tropiezo al hermano. ¿Qué pasa si yo permito que alguien suba en las características que le dije? Y con unos yo soy estricto y con otros no. Eso no es poner tropiezo al hermano que está ahí viendo. Ah, ve, aquí hay un favoritismo. A este sí lo deja hacer tal cosa, a aquel no. A mí me dijo esto. Ah, mire qué interesante. Ahora, en mi caso, como ministro, yo le tengo que dar cuentas al Señor, no solo de mi vida, sino del ministerio que el Señor me ha dado. Pero también, hermanos, yo tengo autoridad, yo tengo un pastor. Y yo tengo también que dar cuentas con mi autoridad. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que dar cuentas de lo que predico, de lo que a usted le comparto o le enseño. Y cualquiera puede decir, no, pero es que usted está en otro país y que es otra cultura. No, hermanos, es que la palabra de Dios no cambia. Y aunque esta sea una cultura diferente, yo debo de someterme a su palabra. Un día a mí me va a tocar dar cuentas ¿de qué? De este ministerio. Y entonces yo digo, Señor, quiero honrarte a ti. Y déjeme decirle algo, para mí, si se le exige, ocupando entre comillas, pero si se le pide a alguien, es porque tengo una base bíblica para decirle, miren, esto sí, esto no. Amén. Tercero, la convicción del cristiano. Romanos 14, versículo 14 en adelante. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda a aquel quien por Cristo murió. No sea, pues, 14, yo me empecé en el 15, repito. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado,
Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Una cosa es aquellas cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, y otra cosa es aquello que no se debe de romper que está escrito en la palabra. Amén. No, esto no significa un libertinaje, hermanos. No, alguien me va a decir, hermano, yo quiero servir. Y yo le digo, sí, pero un ejemplo, pero usted no está casado, usted no está en unión libre. Ay, pero me va a encontristar. No, mire, son dos cosas muy diferentes. No me diga, ay, no. No ocupemos la palabra, porque muchos pueden ocupar un texto de esto como un libertinaje. Ay, yo quiero servir, pero usted no me permite tal cosa. Bueno, pero la palabra enseña. Ahora, si usted no quiere creer a lo que la palabra dice, o para usted es otra interpretación, mire, discúlpeme, de verdad se lo digo, discúlpeme, pero no puedo quebrantar la palabra del Señor porque yo voy a dar cuentas. Amén. Entonces, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No trates de destruir la obra de Dios porque quieres imponer algo. Amén. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Mire qué diferencia, ¿verdad? Pero el que duda sobre lo que hace es condenado. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tercer punto es la convicción del cristiano. El cristiano debe formarse su propia convicción, pero de acuerdo a la palabra escrita. No su propia convicción del razonamiento humano. Ese no, porque se está desechado. ¿Por qué? Porque engañoso es el alma. Usted debe de formarse su propia convicción de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces Pablo en esos versos nos enseña que esa convicción debe estar regida por lo siguiente. Amén. Volviendo a Romanos 14, porque vamos a irlos viendo, Romanos 14, específicamente a la comida. Primero, él está refiriéndose específicamente a la comida. Nada es inmundo en sí mismo, porque todas las cosas son limpias. Eso lo vimos en el versículo 14, 16, 20 y 21. Nadie lo puede juzgar a usted de lo que usted come o bebe, pero recuerde que hay una advertencia, que eso que estás
comiendo o que eso que estás bebiendo no te condene. ¿Tienes fe? Bueno. A mí me han juzgado porque yo predico que no se debe de beber vino o alcohol. Nada que lleve. Me han juzgado porque me lo han dicho en mi cara de que tomarse una cerveza no es pecado. Y déjeme decirle algo, a nadie he juzgado yo, a nadie le he dicho yo, usted se va a ir al diablo, se va a ir al infierno, lo va a condenar o va a estar condenado. No. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, aquel que hace ciertas cosas, uno nota de que no hay madurez. Y en algunos casos, sí, en algunos casos, no ha habido un verdadero arrepentimiento. Usted quiere beber vino, bébalo, hermano, bébalo. El consejo dice, se lo dijo la madre a Lemuel ahí en Proverbios, no mires al vino cuando rojea. Y también le dice, no es de los príncipes ni de los sacerdotes o de los reyes el beber vino ni sidra. No es de los príncipes y reyes, perdón, no de sacerdotes. No. Beber vino ni sidra no es. Pero, ¿le vamos a prohibir aquí? No. No, yo no le puedo prohibir a usted. Si usted es solo alguien que se congrega. Pero si usted antes lo quiere servir, yo le voy a decir, hermano, estos son. No es ninguna obligación, pero para servir tiene que cumplir esto. Para hacer aquello tiene que hacer esto. Amén. ¿Qué más? En el 17 y en el 18, el reino de Dios no es comida ni bebida. No nos centremos en eso. El versículo 19 nos dice que hay que contribuir a la edificación mutua. Ahí mismo en Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los fuertes deben de sobrellevar a los débiles. Amén. Los fuertes deben de sobrellevar a los débiles. Y las Escrituras son nuestro consuelo a fin de que tengamos esperanza. Romanos 15, 4 y 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué debemos de buscar, hermanos? Un mismo sentir. Para que unánimes, para que juntos, para que en unidad, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya se me acabó el tiempo y quiero concluir. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Bienaventurado el que no se condena. Usted dice, hermano, para mí eso no es así. Está bien.
Bienaventurado si eso a usted no lo condena. No estoy hablando de una condenación eterna, no, sino que se le revierte, trae consecuencias. Si un ejemplo, es como una mujer, si una mujer dice, yo no tengo por qué sujetarme a mi marido. ¿Por qué me voy a sujetar? A mí nunca nadie me ha mandado. O el hombre, ¿y yo por qué me voy a sujetar al pastor? ¿O por qué me tengo que sujetar? No, que no sé qué. ¿Se agrada a Dios de eso? No, entonces hay consecuencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El equilibrio cristiano consiste en aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. El equilibrio cristiano consiste en aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. El equilibrio cristiano depende ¿de qué? De nuestro criterio, que debe estar basado en la palabra, de nuestra sujeción, de que le vamos a dar cuentas al Señor un día, de lo que usted hizo y de lo que usted no hizo. Usted y yo le vamos a dar cuentas de nuestra convicción, y la convicción es que debemos de estar basados en las Escrituras siempre, siempre. Pero para estar basados en la Escritura, usted y yo necesitamos ¿qué? Aprender, conocer, crecer espiritualmente. Donde haya duda o no claridad de lo que debemos de hacer, es necesario buscar el consejo pastoral. Repito, donde haya duda o no claridad de lo que debemos de hacer, es necesario buscar el consejo pastoral. Le voy a dar un consejo. Si usted en la congregación que está, alguien viene y le dice, mire, el Señor a mí me ha dicho que usted tiene que hacer tal cosa. Si eso que le dice, primero, no está apegado en la palabra, bueno, de hecho, primero, si a alguien se le acerca y le dice, mira, a mí el Señor me mostró algo, y es algo muy serio, algo así, normalmente aquel que entiende de sujeción, que reconoce autoridad y está sometido a autoridad, va y primero habla con el pastor y le dice, hermano pastor o pastor, fíjese que el Señor me mostró esto y esto para tal persona o para tal familia. ¿Puedo ir y hablar con ellos? Ese es el primero. Porque mucha gente pensaron algo y van directamente donde las personas. Y las personas por no hacer sentir mal a la otra persona o por tener un desconocimiento van y lo hacen. Y después llegan donde el pastor y le dicen, hermano, fíjese que pasó esto con fulano porque Y uno dice, ¿pero por qué no me buscaron? Pero porque aquel que dijo que tenía una palabra del Señor primero no vio y rompió el orden. Si usted es de las personas que el Señor utiliza, yo espero que usted sea de los que van y preguntan primero, si piden permiso, mejor dicho. La palabra correcta es, piden permiso al pastor si pueden hacer o decir algo. Y yo espero que usted cuando oiga algo o le digan algo, y si no tiene claridad o tiene duda, vaya y acérquese a su pastor. ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces tenemos falta de conocimiento. Y por último, debemos de recibir a los débiles y sobrellevarlos, entendiendo que, hablo de los débiles. El débil es el recién nacido que se acaba de convertir. Hay otros que son niños y que ya deberían de haber madurado. El anormal es el que se ha estancado y no se ha desarrollado, que es el que acabo de mencionar, ¿verdad? Una cosa es el débil, que es el recién nacido, y convertirlo. Hay que tolerarlo, hay que tenerle paciencia, hay que disipularlo, hay que enseñarle. Pero hay muchos que es anormal. ¿Por qué es anormal? No estoy hablando como un defecto. Bueno, digo, el anormal, no estoy hablando como un defecto. No. Es mucha gente que tiene años que dicen que conocen, pero no conocen nada.
porque se estancaron y ya no se desarrollaron. Y por último, el fuerte es el que continuamente se desarrolla y ha alcanzado cierto nivel espiritual. Y es que nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hermanos, que el Señor nos ayude a encontrar el equilibrio espiritual. A aquel recién nacido, a que se desarrolle. A aquel que no se ha desarrollado, que deje de ser niño y que empiece a madurar. Y si usted es de los que son fuertes, cuídese y mire que no caiga, sino que vaya creciendo y que podamos tener ese equilibrio para soportar y entender a los demás. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido poder aprender de tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones, pero que tu palabra, Señor, crezca, dé fruto. Y Señor, permítenos encontrar este equilibrio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.